Momento de dedicarnos a hablar un poquito de medio ambiente. Nuestra columna Somos Sustentable que hacemos cada 15 días junto a la gente de Cicodi. Está con nosotros Betsabe Sanlongo. Bienvenida una vez más. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Barbie? ¿Todo bien? Muy bien. Ansiosa por saber qué tema tenemos para el día de hoy. Hoy vamos a hablar de una figura que vemos siempre en la calle. Sí. Y que en sí nos ayuda a enseñarnos sobre la separación de residuos. Estamos hablando del recuperador urbano. Mal conocido o conocido como lo conocemos. Basureros. No, basureros no. Cartoneros, cirujas. En algunos casos también podemos decir. Sí. ¿No? Bueno, está mal llamado de esa forma. El término correcto es recuperador urbano porque justamente recupera materiales que personas no utilizan, que están en desuso, los recuperan, los seleccionan y luego los venden. Claro. Son personas que trabajan en la recolección informal de este residuo. En el mundo, pero en muchos casos fueron formalizados. Ahora les vamos a comentar un poco de eso. En el mundo se estima que hay 15 millones de recuperadores urbanos. Ajá. Una gran suma de personas. Un montón, 15 millones. En Argentina se estima que aproximadamente hay 3 millones, lo cual es una suma muy grande. Y se ocupan de más del 90% de la recolección de residuos. Quizás nosotros pensamos que son las personas que transportan justamente de los basureros, como dicen ustedes. No, son los recuperadores urbanos. Claro. Pero vamos a contar un poco de la historia de estos recuperadores. Cómo es que llegan ahora y por qué ahora se llaman recuperadores si antes lo llamábamos de otra forma. En principio es una figura que existió siempre, lamentablemente. Con la revolución industrial se fue acrecentando, con las sociedades de consumo. Pero a partir de la década de los 90 empezaron a organizarse justamente y a tener una metodología diferente de trabajo. Si nos ponemos a pensar y si viajamos un poco en el tiempo, antes veíamos personas que estaban de manera aislada y que quizás recolectaban la basura o estaban recolectando las basuras de nuestros domicilios. Ahora generalmente hay cooperativas que formalizan justamente ese trabajo. Es más, tanto lo formalizan que ya hay un día internacional de ellos, que es el 1 de marzo, por ejemplo. Mirá, no sabía. Pero más allá de la fecha y de la efeméride, lo importante es que están mejorando las condiciones de trabajo, ¿no? Tengamos en cuenta que el recuperador urbano, antes o anteriormente, o también de manera informal, lo que están haciendo es recolectan o recogen la basura, la llevan a muchos casos en su domicilio, ahí hacen una separación informal, una separación fina se llama, después la enfardan y la venden. En muchos casos esa disposición o esa selección fina terminan como microbasurales en esas comunidades vulnerables. Es decir, ellos lo que no necesitan vender lo terminan tirando en muchos casos en su comunidad, en su mismo barrio, generando microbasurales o mismo quema de residuos. Por eso las cooperativas tienen un rol importante con el cuidado del medio ambiente, porque tienen un espacio, un centro verde, un espacio donde pueden hacer esta separación de manera formal, dignifican la calidad de vida de ellos porque por supuesto están bajo regímenes y bajo la legislación. Claro. Y por supuesto trabajan un tema fundamental que es la erradicación del trabajo infantil. En muchos casos veíamos antes también y hemos invitado a personas que con tracción a sangre estaban los niños y estos recuperadores. Y bueno, eso está justamente en contra en sí a las normativas y a las condiciones de hoy en vida. Se me ocurre pensar que también en esto de la separación de residuos se puede dar una mano, ¿no? A estas personas. Desde luego se puede dar una mano, pero ahora vamos a ir a una nota y después vamos a contar cómo darles una mano. Dale, excelente. Creando Conciencia es una cooperativa de recicladores que funciona en Benavides, en el partido de Tigre, y que trabaja hace más de 10 años en promover lo que es la recolección diferenciada y la separación en origen. ¿Cómo es la metodología de trabajo? La metodología de trabajo arranca de una capacitación que se hace a los vecinos. Por lo general la cooperativa trabaja en los barrios privados, entonces se hace una jornada medioambiental donde se le explica qué debe poner en una bolsa diferenciada y a partir de ahí nosotros hacemos una recolección con un camión que no es un camión compactador de basura, sino que es un camión furgón, y después en una cinta como la que pueden ver dentro de las imágenes es empezar a clasificar y separar los materiales según su composición química, según sus colores, según si hay que sacarle la etiqueta o no la etiqueta, y después se enfarda. Se hacen unos fardos más grandes para que de esta manera optimizar la logística del transportista que la va a llevar a las empresas para que pueda ser reinsertado en el mercado industrial. Creíamos
como algo muy negativo que las personas tengan que trasladarse en un tren de acá de Benavides a Capital Federal a hacer esta tarea en condiciones inhumanas, no teniendo un baño, no teniendo una cocina, llueva, truene, haga calor. Entonces, qué mejor que hacerlo dentro de una planta que conserve todas esas cuestiones de seguridad e higiene, donde se pueda parar, donde se pueda entender al compañero, se pueda comprender el trabajo, ya no desde la necesidad del día a día, sino de la necesidad de ser hoy promotores ambientales. ¿Cuál es el valor agregado de Creando Conciencia? Y el valor agregado hoy es el humano, es encontrar respuesta de esa falta de entender a la gente que hoy lo está haciendo en estas condiciones, que lo sigue habiendo y hoy por ahí se lo ves más seguido, el tema de la gente caminando en la calle, acarreando un carro con 200 kilos de cartón al hombro. Es decir, lograr que un sistema como el de Creando funcione, por ahí pueda permitir que mañana más cooperativas se puedan gestar y se puedan formar dentro de lo que es Zona Norte, ¿no? Que eso es lo que también nosotros trabajamos mucho. Bueno, hasta ahí conocíamos un poquito el trabajo de esta cooperativa Creando Conciencia, que nos contás, están en Benavides. Están en Benavides, exactamente, trabajan principalmente con mujeres y trabajan en sí con la recolección de barrios privados, escuelas y empresas que se contactan con ellos y que les dicen, tenemos separados estos materiales, y ellos van y se contactan. Como comentaba un poco, se hace una capacitación a todas las personas para que sepan de qué se trata la separación diferenciada y después comienza el trabajo de ellos. Tengamos en cuenta que en Argentina se estima que hay más de 1000 cooperativas o en sí grupos o asociaciones o gremios que están trabajando en reciclado. Es importante tener en cuenta que en ciudades como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o como Rosario tienen una legislación más amena y que en sí favorece a estos recuperadores urbanos. Claro. Exactamente, formaliza el trabajo y los dignifica. En muchos casos ya son políticas de Estado y hay sectores donde simplemente van los recuperadores urbanos a buscarlo, van con un camión, no de la forma que era antes, por supuesto van con una vestimenta y luego también está vinculada a la política de Estado y hacer una recuperación de esos materiales. Tengamos en cuenta que, y vamos a ir a una placa para recordar en sí qué es el recuperador urbano, repasar un poco. Repasar todo lo que venimos hablando. ¿Sabías que las cooperativas de recuperadores urbanos se dedican a clasificar los materiales separados y a venderlos a distintas empresas que los reciclan y los convierten en nuevas materias primas? Y también se logra reducir el volumen de la basura, contribuyendo en gran medida al cuidado del medio ambiente. Perfecto. Y también lo que te venía preguntando, ¿qué podemos hacer también para colaborar, ¿no?, con estos recuperadores urbanos? Coordinemos el retiro de los residuos. Es muy sencillo, simplemente se tiene que contactar por teléfono o correo electrónico con la cooperativa o asociación de recuperadores de su zona para que pasen a recogerlos. Tengamos en cuenta que en muchas cooperativas hay una red latinoamericana de recuperadores, de recicladores, en donde en esa red están todas las organizaciones que están formalmente establecidas, esto es importante también, en donde se pueden contactar las personas. Creando Conciencia está acá en Benavides, está cerca, está en la zona norte y se pueden contactar, por supuesto. Y algo sumamente importante es que para separarlos a ellos, para ayudarlos a ellos, hay 3 cosas fundamentales. A ver, dale. En primer lugar, nosotros hacer la separación de manera correcta. Mientras estén más separados, justamente a ellos les evitamos un paso. En primer lugar, tienen que ser cosas secas, porque acá muchas veces, viste, que nosotros ponemos los días de lluvia y ponemos a veces un cartelito afuera y ponemos vidrios, ponemos cartones, papeles. Si se mojan, lamentablemente se pierde todo no ese trabajo. les sirven. Claro. Está bien, sí que recordemos, siempre en bolsas, de manera separada y que tiene que estar seco y limpio. Eso es fundamental. Esa es nuestra forma de aportar a estos recuperadores, estas personas que nos ayudan constantemente en la higiene de todo en sí, nuestras calles, también y en cuidar el medio ambiente. Bueno, y además le da trabajo a mucha gente. Así que desde luego, toda la parte de inclusión social que generan las cooperativas. Es importante. Recordemos que empiezan las vacaciones de invierno, hay actividades de CICODI vinculadas al cuidado ambiental. Vamos a estar en Tecnópolis con diferentes actividades vinculadas al agua y el 1 de agosto, que falta poquito también, celebrando el Día de la Pachamama, haciendo una actividad en lo que es la comunidad de La Cava para poder justamente acercarnos a esta madre tierra y hacer esta actividad. Perfecto. Bueno, toda la información en el Facebook de CICODI. Muchas gracias. Nos encontramos en 15 días, Betsabe. Hasta luego. Ahora seguimos con Mariano, que tiene más información.